Tenemos el placer de presentar al doctor Carmelo Dueñas, médico especialista en neumología, cuidado crítico, ampliamente conocido en nuestra ciudad. Ha sido nuestro profesor, nuestro asesor, nuestro orientador, nuestra guía en todo lo relacionado con cuidado crítico. Pero además de ser un amigo personal, es la persona que desde el bachillerato he conocido que mejor transmite los conocimientos. Es un placer contar con él, con la orientación, de toda la credibilidad. Carmelo, bienvenido. Muchas gracias, doctor Zurita. Muchas gracias a todo el comité organizador. Es un honor para mí estar con cirujanos y excelentes las dos conferencias del doctor Pedrón y el doctor Saavedra. Y en estos próximos minutos lo que voy a tratar de compartirles es de pronto alguna disquisición un poco filosófica sobre lo que nos ha avasallado de esta nueva enfermedad. Pensemos que hace 5 meses esto no existía. Sabíamos algo de los coronavirus, pero la enfermedad no existía para nada. Y en 5 meses tenemos miles y miles de publicaciones y nos han avasallado con información que hemos aprendido algunas cosas. Y voy a detenerme en algunos aspectos puntuales del virus, fundamentalmente ese pedacito del virus que es el marco de lectura abierta, es uno de los graves problemas al cual nos enfrentamos y nos enfrentaremos con la ignorancia con la cual lo hemos tenido que abordar, con la falta de experiencia y de evidencia con la cual tenemos que vivir. Miren que comparado con ese virus, el dengue tiene 1. Este tiene 10 a la 5. Eso le permite una capacidad de cambio, de variabilidad a lo largo de un año, que es lo que nos ha llevado a aprender que todavía no sabemos si vamos a tener inmunidad, si la vacuna va a servir y muchas otras dudas que tenemos al respecto. Obviamente sabemos mucha información sobre el virus, pero nos han avasallado con otras informaciones en cuanto a que no es una neumonía, y yo soy neumólogo y me tocó pensar que iba a tocar volver a estudiar neumología, pero claramente desde las publicaciones de hace muchos años de Tillotson tenemos que saber que es una neumonía, y en este punto evidenciar que la neumonía es tan difícil de diagnosticar que incluso en autopsias en pacientes críticos es probablemente la patología más difícil de definir. También nos dijeron que no es un SDRA y expertos mundiales nos dicen que no es un SDRA. Sin embargo, de las definiciones de hace muchos años, décadas de definiciones y la última definición, tenemos que aceptar que a pesar de que no tenemos una prueba de oro, no hay una patología que sea un gol estándar para definir el diagnóstico del SDRA, a pesar de ello, digo, tenemos que aceptar que la definición de Berlín es lo que contamos y que esa definición, ya lo sabíamos antes del COVID, es una definición que no tiene una especificidad y una sensibilidad adecuadas, que hay imitadores del SDRA que dificultan más el diagnóstico, y además sabíamos antes de la COVID que no reconocíamos la SDRA. Lo que mostramos en esta diapositiva es que en pacientes con PAFI menores de 100, 1 de cada 4 o de cada 5 de esos pacientes no lo diagnosticamos con SDRA. Recordemos que es un síndrome y como tal es una amalgama heterogénea de varias patologías, pero eso es lo que vemos allí, la patología del SDRA que estamos acostumbrados a ver hace más de 50 años, es lo que todas las publicaciones de autopsia, que no son muchas, de COVID nos han mostrado. Esto sí es un SDRA. Y nos hablaron de tormentas de citoquinas, y quiero mencionarles que desde hace más de 100 años el doctor Osler evidenció algo parecido a la tormenta de citoquinas. Esto no es nuevo, hay amplias publicaciones en los últimos 40 años que reafirman lo mismo. Y después nos comenzaron a hablar de que la ferritina y algunos aspectos teóricos y hipótesis sobre la invasión al glóbulo rojo, totalmente absurdas, pero bueno, la ferritina hace más de 50 años ya también mencionaban que se presentaba en cualquier caso de SDRA, traumas, entre otras cosas, y que era un marcador de predicción a desarrollar SDRA. Y también nos mencionaban cosas como las que ya han planteado aquí algunos de los expositores, en el sentido en que la COVID afectaba la coagulación. Eso no es nada nuevo. Muchos SDRA hace más de 40 años nos han mostrado lo mismo, y piensen que no solo los virus, un vulgar Escherichia coli, una simple bacteria, ya mostró que cuando produce SDRA, produce alteraciones de la coagulación. Y el planteamiento de anticoagular pacientes con SDRA ya tiene bastantes años, con un manejo que se intentó hacer y no funcionó en ese momento. Y también, igual que con la COVID,
los pacientes con SRA ingresan a cuidado intensivo en falla respiratoria, pero no mueren de falla respiratoria, y esto hay que considerarlo porque el manejo ventilatorio, el mal manejo ventilatorio, el inadecuado uso del ventilador puede llevar a la muerte del paciente por lo que se ha denominado lesión pulmonar inducida por ventilador. Enfrentados a ese paciente, con los equipos de protección personal que el doctor Saavedra nos mostró adecuadamente, tenemos que colocarle oxígeno con el mayor cuidado, con la meta más conservadora posible, porque el oxígeno también daña el pulmón. Ya el doctor Saavedra nos comentó la generación de aerosoles, pero quiero comentarles puntos concretos que han salido referenciados recientemente. Nos decían, y lo dice todavía la Organización Mundial de la Salud, que debemos evitar la ventilación no invasiva y las cánulas de alto flujo por la capacidad de generar aerosoles. Y digo que hay dos publicaciones recientes en el ámbito de la COVID que nos muestran que la cánula de alto flujo produce una generación de aerosoles de menos de 40 centímetros. Si tenemos una buena protección, podemos hacer uso de esta herramienta de oxigenación, igual que la no invasiva. Esta otra publicación nos muestra que con la no invasiva adecuadamente usada, en el mayor escenario de uso de no invasiva, que es un IPAP de 18 centímetros de agua, la distancia de recorrido del aerosol es menor de 82 centímetros. Entonces, con un adecuado distanciamiento que mostró el doctor Saavedra, debemos tener seguridad. Pero para contrarrestar y contrapuntear lo anterior, es cierto, la COVID infecta, contagia pacientes, contagia personal de salud y mata personal de salud. Esta publicación nos muestra todos los médicos fallecidos por COVID a lo largo del mundo y nos obliga a considerar el escenario de intubación, el escenario de broncoscopia, que digamos que son los escenarios de mayor posibilidad de contagio, a que seamos juiciosos con el uso de protección personal. Y algunos puntos concretos sobre la ventilación mecánica en estos pacientes, de pronto trasciendo los linderos de esta reunión, pero quisiera comentarles en que antes de buscar las cosas nuevas, debiéramos aceptar lo que está en la evidencia. Y la evidencia es 4 de mayo del año 2000, nos mostró 861 pacientes que debemos usar ventilación protectora, bajos volúmenes. Estudios clínicos controlados como los que ven allí nos demostraron que debemos usar menos líquidos en el paciente crítico, relajarlo cuando es necesario, pronarlo, como mencionaba el doctor Petrone, y miren los números necesarios a tratar para salvar una vida, y hacer remoción extracorpórea o circulación extracorpórea cuando es necesario. Insisto en que mucho de lo que ha pasado con pacientes críticos a lo largo de los últimos 50 años es que nos hemos dejado avasallar por la novedad y no hemos entendido que el manejo ventilatorio puede dar al traste con nuestros pacientes. Y ahora nos venden la idea de que el SRA de la COVID es un SRA diferente y entonces es el SRA de COVID, pero la patología, como insisto, es la misma y nos dicen que hay fenotipos A y B ejemplificados radiológicamente que uno podría considerarlos y que nos llevarían a evaluar el manejo ventilatorio de acuerdo a la extensibilidad. Pero quiero devolverme, este es el planteamiento del doctor Luciano Gattinoni en cuanto a los dos fenotipos, pero digo que quiero devolverme a ese estudio emblemático del 4 de mayo del año 2000, que es el estudio ARMA, en el cual, como digo, más de 800 pacientes demostraron que independientemente de la extensibilidad pulmonar del paciente, a todo paciente ventilado debemos manejarlo con bajos volúmenes y debemos pronarlo independientemente del fenotipo lo más temprano posible. Y una advertencia, esta publicación reciente del grupo americano del Hospital General de Massachusetts, 66 pacientes, mostró que ellos no encontraron esas variaciones de extensibilidad que mostraba el doctor Gattinoni. Alguien puede cuestionar esta publicación, pero son 66 pacientes y mostró que no hay esa variación de fenotipos. Y enfrentados al caos, a la catástrofe a la cual se ha enfrentado el mundo entero y nos enfrentamos ahora en Cartagena, quiero decirles que hoy no tenemos cama, el hospital donde trabajo ha tenido que expandir 2 pisos más y nos faltan ventiladores. Probablemente en el transcurso de las próximas 2 semanas vamos a tener un serio problema con el uso de ventiladores y el caos ese nos obliga a considerar tantas herramientas farmacológicas que no tienen evidencia, que no tienen mayor sustento, que han mostrado tener bastantes riesgos y que debieran hacernos cuestionar de si estamos haciendo una buena práctica. Y me devuelvo a la publicación del estudio ARMA que mostró
que cuando ventilamos pacientes generamos tal inflamación en el endotelio pulmonar que producimos liberación de citoquinas como la interleuquina 6, que es la más catastrófica, y que cuando hacemos las cosas bien y empleamos bajos volúmenes, la interleuquina 6 se disminuye y eso se asoció con menor mortalidad y menor falla orgánica múltiple. Hace 20 años lo dijeron. Y estas dos diapositivas lo que nos muestran es el caos de los ventiladores en que hemos confinado a todo el mundo entero tratando de conseguir tiempo para comprar ventiladores y después nos dicen, lo han dicho los chinos y lo han dicho los europeos también, que entre el 50 y el 96% de los pacientes sometidos a ventilación mecánica han fallecido en esa experiencia y eso obliga a devolvernos a considerar cómo manejar los pacientes en el ventilador y a tratar de primero que todo no hacer daño con nuestros pacientes, evitar hacer daño con esos pacientes. Y ante eso, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo ha desarrollado una campaña de educación. Ya tenemos una página web en la página de la AMSI, en la cual hemos capacitado más de 1000 personas y estamos ya con una línea de asistencia 24 horas los 7 días de la semana, atendida por más de 100 especialistas para apoyar a ese recurso humano. Y estamos enfrentados a una enfermedad que no tiene prueba de oro. Esta publicación de hace unos pocos días nos muestra que la RT-PCR, la cruda realidad, es que tiene serias limitaciones en sensibilidad y especificidad, pero es la herramienta que tenemos. Y fíjense que a lo largo de los días tiene una gran cantidad de variación que ha sido establecida hasta en el 40% de falsos negativos. Y la probabilidad pretest de equivocarnos con esta prueba diagnóstica es alta si la hacemos en el momento inadecuado. Y por eso hay que seguirnos las guías del consenso y las guías del ministerio que nos obliga, y quiero hacer énfasis en esta parte que es lo que nos atañe a nosotros, personal de salud que tiene algún contacto estrecho sin protección personal debe ser aislado 14 días. Eso es lo que dice el lineamiento del ministerio. Y si es sintomático o asintomático, es necesario hacerle una RT-PCR. Pero fíjense, la gran diferencia es que a la izquierda de la pantalla ustedes ven que cuando el paciente es sintomático hay que hacerle la RT-PCR inmediatamente. Pero cuando el paciente es asintomático, el punto para hacer esa prueba es a los 7 días, que es el momento en el cual va a hacerse más positiva. Y eso debiera orientarnos al seguimiento nuestro como personal de salud que estamos sujetos a esa posibilidad. Lo que les planteo aquí es una construcción que hemos hecho con un infectólogo compañero mío en el cual colocamos la presentación de casos desde el comienzo de la pandemia en nuestra ciudad y las estrategias de confinamiento que desarrolló el Estado colombiano y la Alcaldía de Cartagena. Todas esas herramientas de confinamiento que se hicieron, y esta es una publicación que está en preprint, que hicimos para predecir el número de pacientes infectados y la posibilidad de pacientes que se iban a necesitar manejarse en cuidado intensivo y el número de ventiladores necesarios. Digo todo esto, imagínense lo que se ha hecho para lograr enfrentarnos a una enfermedad. Miren lo que han tenido que hacer ustedes. En mi ciudad, en Cartagena, han tenido que desaparecer en el sitio de trabajo, no se opera electivamente hace rato. Y aún así tenemos 30% de camas ocupadas en cuidado intensivo por pacientes no COVID. Y somos una institución casi que exclusivamente COVID en este momento. Pero quiero finalizar con una disquisición probablemente filosófica. Las enfermedades no transmisibles, miren el número de millones de personas que afectan, el número de muertes que producen y miren las opciones de intervención no farmacológica que hay. Y tiene que ver con la calidad de vida. Preguntémonos, como dijo el doctor Alejandro Gaviria hace un tiempo, fíjense todo lo que ha pasado con el confinamiento. Probablemente ustedes han escuchado los cuestionamientos desde la sociedad civil en cuanto a que se ha afectado el derecho a la movilidad, a la libertad, al trabajo, para lograr confinarnos y enfrentar la pandemia. Yo no digo que eso haya estado mal hecho, pero lo que planteo es el costo-efectividad de algunas medidas y que probablemente el doctor Gaviria, cuando planteó una medida sencilla, acabar con las bebidas azucaradas. Imagínense lo que hubiéramos podido lograr si lográramos eso, o si, estos son cifras colombianas, en Colombia, todas las muertes que se producen por enfermedades no transmisibles, que lo que requerirían de pronto es que el Estado hubiera decidido, así como decidió confinarnos, que no comiéramos tanta sal, que no tomáramos tanta azúcar, que hiciéramos dieta, que no subiéramos de peso, que nos obligara a hacer ejercicio diariamente en forma adecuada, que redujéramos el consumo de alcohol y que no fumáramos.
Si nos hubieran obligado a eso, muy seguramente el impacto costo efectivo de estas medidas sería muchísimo mayor que la efectividad de las medidas que hemos tenido que tener en este punto. Y quiero insistir en que estoy de acuerdo con esas medidas, pero creo que este COVID-19 nos debe enseñar a que debemos volver a los principios iniciales éticos en medicina. No hacer daño, la autonomía, la beneficencia, la justicia, mientras construimos la evidencia y construimos la experiencia que estamos teniendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Dueñas. No se equivocó ni un milímetro el doctor Zurita en su presentación sobre la capacidad de transmitir, muy buena y además muy importante las reflexiones que ha hecho en torno a buena parte de la información que tenemos. Los temas, pues, han sido muy amplios, pero simplemente estamos breves de tiempo. Quería preguntarle un poco usted qué piensa en concreto, en Cartagena, pues vemos eso que ustedes nos han mencionado, digamos que al resto del país a veces nos sorprende un poco porque no estamos tan enterados, pero cada vez vemos más cercanas esas noticias del aumento del número de casos, de llegar al límite. ¿Cómo ve usted esa capacidad de expansión? ¿Qué recomendaría para Cartagena, digamos, respecto a esto? Hace más de 2 meses planteé que a la persona que en Cartagena más le convenía que expandiera en cuidado intensivo camas y ventiladores era a mí, como intensivista, como neumólogo y como trabajador, pero que pensaba que ese no era la medida más coste efectiva. Y sigo pensando lo mismo, lo que pasa es que ya no tenemos mucho tiempo para las otras. Si nos hubiéramos enfrascado en las medidas de hacer una buena manejo de detección, y eso está inventado ya, los coreanos, los alemanes lo inventaron ya, detección adecuada, confinamiento adecuado, confinamiento localizado y sectorizado, y hacer educación a nuestra comunidad. El problema de Cartagena es un problema social. Más del 70% de la población vive del día a día. No es fácil confinar a una persona que puede de pronto aguantarse hoy y quedarse sin comida, pero mañana tiene que salir a buscar alimento, porque a él le están vendiendo un virus que no sabe dónde está, que no lo ve, que no existía, y lo que está viviendo es que no tiene comida para él y su familia. Eso es muy complejo. Ese es un punto fundamental. Los otros puntos son que probablemente faltó equipo de protección personal inicialmente para el recurso médico, y eso limitó la atención de algunos pacientes. Y ahora lo que nos queda es que entiendo que el ministro de Salud está en este momento en Cartagena, ya articuló la atención de IPS y EPS, y se ha trazado un plan para abordar esa atención desde la óptica de EPS, IPS y del DADI, que es el ente territorial, y con eso poder lograr detectar más. Estamos tratando de detectar 1.000 pacientes día, ese es el objetivo ahora con 2 laboratorios en la ciudad, de confinar los pacientes fuera de su casa, porque el mayor problema ha sido que los pacientes infectados y contagiados no han hecho la cuarentena adecuada y han generado mayor contagio, y probablemente confinar pacientes en otras áreas diferentes a un hospital para liberar las camas hospitalarias. Sobre la expansión, hemos pedido 300 ventiladores para la ciudad. Estamos esperando la llegada de esos ventiladores porque pensamos que de los 230 que tenemos vamos a necesitar más de 400. Bueno, muchísimas gracias, doctor Dueñas. Muy concretos los conceptos y muy claros, muy amable. Me alegró además ver en su diapositiva 2 compañeros de una experiencia, un experimento de epidemiología clínica que hubo entre la Universidad Nacional y la Universidad de Cartagena, y vivimos orgullosos de ellos, que son investigadores importantes, el doctor Rojas y el doctor... Correcto, sí señor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.